Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos al webinar internacional Opinión Consultiva OC 3225. ¿Qué impacto tiene en América Latina el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el contexto de la emergencia climática? A 2 meses aproximadamente ya de la emisión de la opinión consultiva OC 32, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla sobre la emergencia climática y los derechos humanos y las obligaciones concretas para los gobiernos en el continente para la mejor protección en materia de derechos humanos y por supuesto el derecho autónomo e independiente al ambiente sano. Estamos aquí gracias al auspicio de las siguientes instituciones: CELID Plural, el Observatorio, CEPEDIS, GARM, Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar y la REDIC, Red Jurídica de Pensamiento Crítico. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todos quienes están presentes aquí desde las distintas partes de América Latina, nuestra región y por supuesto de otras partes del mundo que nos están saludando en este momento. Para recordarles nada más, es el primer ciclo de estos varios ciclos que vamos a tener el miércoles 30 de julio, el día de hoy, miércoles 6 de agosto del 2025 y por supuesto el miércoles 13 de agosto de 2025. No se pierdan por favor de asistir a cada uno de estos ciclos. Tenemos conferencistas de altísimo nivel y de talla internacional. En la noche de hoy me ha tocado a mí fungir como moderador y pues estaré yo estableciendo un poco, primero la presentación de cada uno de los ponentes de esta noche y posteriormente las reglas con las cuales se va a desenvolver este conversatorio. Vamos a presentar ahora, en primer lugar, a Natalie Green, quien va a ser la primera exponente de esta tarde y noche. Natalie Green es directora global de la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza, GARN, es activista, politóloga y también es parte de la junta directiva de las organizaciones de defensa de la naturaleza y el medio ambiente, SEDENMA. Bienvenida, Natalie. Siguiente, por favor. Agustín Grijalva, conocido como profesor, docente, catedrático, presidente del Centro de Estudios de Litigio e Investigación de Derechos CELID Plural, abogado, docente universitario y ex juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Bienvenido, Agustín. Gracias por estar acá. Siguiente, por favor. Tenemos también la presencia de María Beatriz de Guiguren, quien es ponente también, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Es abogada y coordinadora del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Bienvenida, María Beatriz. Gracias por estar acá. Tenemos también la presentación como ponente de Patricia Hualinga, quien es lideresa quichua del pueblo Sarayaku y que es una voz internacional por los derechos indígenas, medio ambiente y el empoderamiento de las mujeres. Y muy importante, este 17 de junio ha sido nombrada como integrante del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de de Naciones Unidas. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Y finalmente, pues vamos a tener también la ponencia de Carlos Mares, ponente docente del Derecho Socioambiental de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, miembro del Centro de Pesquisa y Extensión de Derecho Socioambiental, CEPEDIS. Esta, como pueden ver, pues es una planta y un panel de lujo y que hemos querido desde también CELID Plural, una organización que representa todo lo que significa las acciones, la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, el patrimonio cultural y la justicia ambiental, presentarles este debate que no solamente va desde el nivel teórico, sino también práctico. Los datos también, por cierto, de CELID van a ser presentados también aquí en esta ponencia para que ustedes sean también seguidores de CELID Plural y que sigan también cada una de las acciones, de los proyectos y por supuesto de los próximos eventos que CELID Plural va a organizar. Con esta presentación y sin más preámbulos, pues ahora sí a lo que cada uno de ustedes han venido. Vamos a dar la palabra a la primera presentación sobre la opinión consultiva
3225. ¿Qué impacto tiene esta opinión consultiva, ¿no? Y en primer término, siendo las 18:15, vamos a darle la palabra a nuestra primera ponente, Natalie Green. Bienvenida, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Y Valentina, si quieres, déjale de compartir un ratito para conversar un ratito y después en un momento ya comparto yo la presentación. Buenas tardes con todos y todas. Realmente para mí es un gusto enorme estar hoy con ustedes, especialmente frente a lo que estamos viendo en el Ecuador. Creo que es importantísimo levantar la voz de lo que ha ocurrido y lo que ocurre a nivel internacional con respecto a esta opinión consultiva que a todos nos debe importar y que todos debemos celebrar. Primero de todo, quiero decirles que este 3 de julio de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea, ¿no es cierto?, y saca esta opinión consultiva. ¿Qué nos dice la opinión consultiva? Esta busca asegurar la concreción y la garantía de los derechos humanos frente a la emergencia climática. Es una opinión consultiva extremadamente importante. ¿Y por qué importante especialmente para nosotros? Porque es la primera vez que una Corte Internacional reconoce los derechos de la naturaleza, reconoce la naturaleza como sujeto de derechos tal cual lo hizo la Constitución ecuatoriana en el 2008 y además reconoce la responsabilidad del Estado frente al cambio climático. Esta opinión consultiva responde a más de 150 intervenciones que se hicieron orales y 260 participaciones escritas que se presentaron en la Corte y que hoy por hoy se reflejan en una opinión consultiva que plantea la protección de los derechos humanos, especialmente, por ejemplo, en relación con la explotación de minerales críticos para la transición energética, que es algo de que desde el movimiento de los derechos de la naturaleza hemos alertado sobre las enormes consecuencias que tiene, por ejemplo, la minería frente al tema de la violación de los derechos de la naturaleza. La Corte de Interamericana de Derechos Humanos entonces reconoce a los derechos de la naturaleza, especialmente por la necesidad de mantener los procesos ecológicos y conseguir que se respeten los límites planetarios y que se respete y tengamos un planeta para las siguientes generaciones. Veamos entonces qué importante es esta opinión consultiva y además especialmente porque plantea cuál es el rol esencial de las comunidades para garantizar los derechos de la naturaleza. A mí me parece clave y me parecería clave el poder empezar con este pequeño resumen de la opinión consultiva y decir que nosotros como movimiento global de los derechos de la naturaleza celebramos que una Corte Internacional finalmente dé la palabra y reconozca que no son solamente unos pocos estados, sino que ya los derechos de la naturaleza son reconocidos, que en efecto la naturaleza tiene derechos inherentes y que esto es clave realmente para la estabilidad del planeta. Y quiero plantear eso y quería conversarles así directamente antes de la presentación, porque me parece que es un hecho que tenemos que celebrar, especialmente en un país como el Ecuador, que fue y es el primero en reconocer derechos de la naturaleza en su constitución y que ahora vemos que se va fragilizando estos reconocimientos. Entonces, ahora sí, si me permites, Valentina, lo que voy a hacer es compartir directamente, porque lo que quiero es decirles cómo esto se enmarca dentro del movimiento global por los derechos de la naturaleza. Y es por eso que agradezco justamente a Salud Plural por haber emprendido esta serie de webinarios que son claves para que como latinoamericanos, como todos los miembros, estados firmantes del sistema interamericano, sepamos sobre estas herramientas nuevas que nos provee la Corte. Yo quiero empezar diciendo entonces que se celebra que es en efecto la primera Corte Internacional que reconoce a la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho. Eso lo dice específicamente la opinión consultiva OC 3225 y eso hay que celebrar. Y quería decirles entonces que esto se enmarca dentro de este movimiento que surge como un movimiento muy poderoso a nivel global que busca transformar las conciencias humanas y rediseñar estructuras económicas y sociales fallidas y consumistas para vivir en efecto en un marco de armonía con la naturaleza y reconocimiento de los derechos de la madre tierra.
¿Y por qué este tema tan importante? Especialmente porque el Ecuador en el 2008 reconoció que la naturaleza es sujeto de derechos y se convierte así en el primer país en liderar este gran movimiento. Un movimiento que reconozca que la naturaleza tiene el derecho intrínseco a su existencia y el derecho, por supuesto, no solo a existir, sino a mantener sus ciclos vitales, a regenerarse integralmente. Me parece importantísimo que siendo, y gracias Alex por darme la palabra de primera mano y por eso quería introducir que el Ecuador ha beneficiado y ha inspirado hoy por hoy a más de 40 países que han avanzado los derechos de la naturaleza. Existen 22 países que ya cuentan con jurisprudencia y 18 países que tienen proyectos para avanzar los derechos de la naturaleza. Y fíjense aquí esta pequeña animación que empieza, ¿no? Con la Constitución del Ecuador en el 2008 y que empieza realmente a contagiarse y a pintarse el planeta entero de esta maravillosa noticia y reconocimiento que ya era hora, que la naturaleza nos ha dicho de tantas maneras, se expresa de tantas maneras, que era momento de reconocerle con sus derechos inherentes y esto se va viendo y se va reproduciendo en todo el mundo, especialmente gracias a lo que ha ocurrido en el Ecuador. Tenemos más información, si quieren, en la página de la Alianza Global pueden encontrar mapas más académicos como es este que habla sobre el tema del crecimiento tan importante de los derechos de la naturaleza y cómo se ha dado, si es a nivel local, si es a nivel regional, si es que es a nivel de una constitución o de una ley nacional, si se lo da a un ecosistema. Vale recalcar que muchos de los casos se han dado en el mundo, especialmente a favor de ecosistemas particulares, de ríos especialmente. Y esto ha hecho que el movimiento crezca de manera tan grande. Contamos incluso a nivel internacional con una herramienta muy poderosa que es este monitor de ecojurisprudencia, que permite ver cómo los casos de derechos de la naturaleza van surgiendo de una manera muy disímil, pero siempre manteniendo esta idea de que la naturaleza es un sujeto que se protege y no un objeto que se explota, va surgiendo en todo el mundo esta idea que a mí me encanta este mapa porque lo veo casi como una pequeña acupuntura a un planeta que está sufriendo, que sabemos que está dolido. Es por eso, ¿no es cierto?, que vale resaltar algunos casos. No me voy a alargar porque sé que tenemos poco tiempo, pero en el Ecuador tenemos casos increíbles. El caso de nuestra ciudad de Quito, ¿no es cierto?, con el río Machángara, que ya tiene derechos que tuvimos recién una segunda audiencia y que se está llegando a acuerdos con el municipio para que algún día los quiteños nos podamos volver a bañar en ese río Machángara, que hoy por hoy es una cloaca a cielo abierto. El caso de los manglares, casos como representar los tiburones en una corte o a los sapos en una corte, ¿no es cierto? En el mundo, casos tan importantes como en Perú, el río Marañón, presentado justamente por las mujeres Cucama, Aruba, que busca convertirse en el segundo país en cambiar su constitución, Panamá, que tiene una ley nacional por los derechos de la naturaleza y que la está implementando y se está convirtiendo en este país líder de los derechos de la naturaleza. Ojalá fuera el Ecuador, pero hoy por hoy es Panamá. Los ríos en Brasil, el río Wanganui en Nueva Zelanda, el Mar Menor, primer ecosistema con derechos en Europa, el río Trato entre más de 22 ríos en Colombia que son sujetos de derechos. Estos en efecto son casos que caben resaltar y que, repito, han sido inspirados especialmente por el Ecuador, que ya tiene más de 70 casos a nivel nacional respecto a los derechos de la naturaleza. Pero ¿qué está pasando? Y quiero meter este contexto, ¿no es cierto? Tenemos en este momento una alerta nacional. El Ministerio del Ambiente se busca fusionar con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto?, debilitando la institucional ambiental que queda subordinada justamente a los intereses extractivos. Entonces, este país que ha inspirado tanto, inspirado incluso al tema que nos convoca hoy, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está retrocediendo en estos pasos tan importantes que ha dado a nivel internacional. Por eso los colectivos ambientalistas en el Ecuador están buscando organizarse, hacer plantones de rechazo, no solamente este decreto de fusión del Ministerio del Ambiente con energía, minas y petróleo, lo cual no tiene ni pies ni cabezas, sino también a una ley que acaba de pasar que busca el organizar y controlar a las organizaciones de la sociedad civil justamente para acallar a las voces que están protegiendo a los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales. Es por eso que estamos convocando el día de hoy, hemos tenido una rueda de prensa para reconvocar a la Asamblea Nacional Socioambiental y que así sean los colectivos ambientalistas
y colectivos sociales que levanten la voz con respecto a lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque no podemos permitir que un país tan biodiverso, tan maravilloso, de avance como es el Ecuador, que ha logrado reconocer en su constitución los derechos de la naturaleza, tenga retrocesos tan importantes, especialmente en un momento en donde la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos está avanzando y reconociendo algo que el Ecuador ya lo hizo en el 2008. Es por eso que es importantísimo organizarse, pero especialmente es importante que todos los que nos están viendo conozcan de este instrumento y comprendan que este instrumento provee de herramientas para que la sociedad civil en todos los países signatarios del sistema interamericano puedan en efecto llevar casos a las cortes y proteger a la naturaleza como sujetos de derechos. Entonces me quedo ahí, Alex, respetando el tiempo y esperando que podamos seguir con estos conversatorios, conocer más y realmente amplificar la idea, el mensaje y los casos de derechos de la naturaleza, porque estoy segura que somos más quienes queremos proteger la vida. Muchísimas gracias a Natalie Green por la excelente presentación y por supuesto por observar también el tiempo a los ponentes, a las ponentes. Mencionarles que el tiempo está siendo registrado en la parte posterior de su pantalla, en la parte derecha, para que tengan así una mejor guía. La naturaleza no es un recurso, es una fuente de vida con derecho a existir, a florecer y a regenerarse, inspirado en el preámbulo de la Constitución, tanto del Ecuador como de la Madre Tierra de Bolivia. Continuamos a continuación, en este momento damos la presentación al profesor Agustín Grijalva. Adelante, profesor, tiene 10 minutos. Buenas noches con todos, todas. Sí, realmente eh, es una ocasión alegre la de comentar esta importante opinión consultiva de la Corte Interamericana. Lo que voy a hacer en el tiempo asignado es lo siguiente. Quiero primero destacar, ¿no es cierto?, qué es una opinión consultiva, para que creo que eso nos puede ayudar para entender la importancia brevemente. Luego, también quiero referirme el tema central de la opinión consultiva, pero de forma breve, que en cuanto a su contenido, que por supuesto es esencial, es muy importante y sobre el cual este momento en las redes se están desarrollando agudos, interesantes comentarios respecto a la crisis climática. Pero luego en lo que quiero concentrarme es en el enfoque que la Corte Interamericana ha desarrollado. Este es el tercer punto. El enfoque que ha desarrollado en esta opinión consultiva, que a mí me parece que introduce un giro ecocéntrico. Es decir, hay un verdadero cambio de paradigma, ¿no? En la manera como la Corte está entendiendo la crisis climática. No la está entendiendo bajo la concepción del derecho ambiental convencional, al menos tradicional, sino que, como veremos, está pensando de una manera distinta el fenómeno mismo de la crisis climática y una serie de conceptos que están incluidos allí. Bien, entonces, sobre lo primero, una opinión consultiva es muy importante, es tan importante como una sentencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque su nombre, que es un poco equívoco, quizás confunde un poco, no es una mera opinión, no es un criterio, no es un parecer de la Corte Interamericana, es una interpretación oficial y obligatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, y de otras normas de tratados, de protocolos, de declaraciones del sistema interamericano. Y esto es muy importante porque esto obliga a los jueces de todos los países que son parte del sistema interamericano, que reconocen a la Corte Interamericana, a hacer también esta interpretación. Y por lo que se llama el control de convencionalidad, también las normas, las leyes de estos países
tienen que irse ajustando, tienen que irse volviendo conformes a esta interpretación obligatoria que ha hecho la Corte Interamericana. Entonces, esto no es una mera declaración, este es un instrumento jurídico que nos va a obligar, nos va a obligar y nos va a ayudar, ¿no?, a litigar en defensa de los derechos que se establecen y se reconocen en la opinión consultiva, y entre esos están los derechos de la naturaleza, como veremos. Están claramente reconocidos y expresados en la opinión consultiva, como ya vamos a ver. Entonces, esta una primera idea. Lo segundo, me parece que el tema, el de cambio climático, no podría, el de crisis climática, no podría ser más adecuado, ¿no es cierto?, más propicio para una reflexión de este tipo. Porque, como bien dice la Corte, es una crisis no solo que afecta a los derechos humanos de todos los que habitamos el planeta, sino que afecta a todas las formas de vida, a todos los ecosistemas y especies que se relacionan en ecosistemas. Es una crisis y un riesgo global, planetario. Y por eso, esta opinión consultiva, ¿no?, contó con la más amplia convocatoria que haya tenido jamás la Corte Interamericana en su historia. No solo con representantes de organizaciones y de pueblos de América, sino de todo el mundo, ¿no? Y la Corte recibió esos criterios. Y está muy bien, porque es un fenómeno de crisis climática que afecta a toda la humanidad y a toda la vida en el planeta, de la cual nosotros, como seres humanos, como una especie más, somos parte. Entonces, esto explica además por qué la Corte en esta opinión consultiva puede realizar este giro ecocéntrico sobre el cual voy a hablar ahora. Y es el tercer punto. Efectivamente, a partir del párrafo 279 y durante varias páginas, la Corte Interamericana explícitamente afirma, no que otros afirman que hay derechos de la naturaleza, la Corte directamente dice, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en esta parte que quisiera citar, dice, avanzar hacia un paradigma que reconozca derechos propios a los ecosistemas resulta fundamental para la protección de su integridad y funcionalidad a largo plazo y proporciona herramientas jurídicas coherentes y eficaces frente a la triple crisis planetaria. Y así, no es una frase aislada, ¿no? Luego dice, este reconocimiento permite superar concepciones jurídicas heredadas que concebían a la naturaleza exclusivamente como objeto de propiedad o recurso explotable. Reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos implica también visibilizar su rol estructural en el equilibrio vital de las condiciones que hacen posible la habitabilidad del planeta. Entonces aquí la Corte no está diciendo lo que dicen otros. Esta es la posición de la Corte Interamericana respecto a este problema, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento explícito, sobre todo en la sección B.1.2, a partir del párrafo 279, ustedes lo pueden revisar por sí mismo, pero aquí viene un planteamiento que quisiera hacer. Si bien hay una sección mucho más amplia que la opinión consultiva anterior, ¿no es cierto?, que se refería al derecho al medio ambiente sano, la OC 2317, ahora se ha ampliado significativamente la sección referida es específicamente a derechos de la naturaleza, pero esta referencia no se limita a esa sección. Esta referencia es un enfoque, un paradigma que está cruzando toda la opinión consultiva. Y doy algunos argumentos en ese sentido.
Fijémonos, por ejemplo, en el concepto de ambiente que desarrolla esta opinión consultiva. El concepto de ambiente que está desarrollando es un concepto ecocéntrico, es un nuevo concepto que se aleja de la tendencia antropocéntrica que aún domina el derecho ambiental, ¿no? Fíjense, la Corte entiende el ambiente como un conjunto de elementos y sistemas inextricablemente relacionados que hacen posible la vida presente y futura, ¿no? El ambiente no es el medio del ser humano en el cual el ser humano es el centro o la especie superior a la cual deben subordinarse, a cuyos intereses y necesidades deben subordinarse todas las demás especies y todo el planeta. No, es un sistema de sistemas de vida, ¿no? Es un conjunto de ecosistemas que además, dice la Corte, tienen valor por sí mismo. Todo esto lo podemos verificar leyendo directamente, sea la sentencia o sea la resumen que constan en la página de la Corte Interamericana. Pero esto la Corte obviamente no lo hace por un capricho, por un activismo, mero activismo, digamos, en un mal sentido, porque hay un activismo que es indispensable para la vida y que hay que siempre agradecer, muy valioso. No, lo hace porque este es un componente coherente con todo el desarrollo que tiene la opinión consultiva. Si estamos hablando de un problema global que nos involucra a seres humanos y a naturaleza, y si estamos con la abundante evidencia científica que presenta al inicio de la opinión consultiva, demostrando de manera contundente que no podemos salvar el planeta sin tomar conciencia de esa relación, sin tomar conciencia de que tenemos que valorar los ciclos, las estructuras, las funciones, la existencia misma de los ecosistemas por su propio valor, por su valor intrínseco, ¿no? Entonces, pues no podría desarrollar esta opinión consultiva. Entonces, me parece a mí que por eso, por ejemplo, en su concepto de ambiente, claramente desarrolla también este giro ecocéntrico. Y lo propio sucede al definir otros conceptos, como el concepto de derecho a un ambiente saludable, el concepto de daño ambiental, las obligaciones del Estado, todo está inscrito dentro de este giro ecocéntrico. Es realmente una nueva concepción. Quiero terminar diciendo que, por supuesto, yo respeto las visiones, incluso críticas, de los derechos de la naturaleza, pero creo que esta opinión consultiva invita a un serio debate, ¿no es cierto?, sobre los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza siguen siendo mal interpretados, mal comprendidos, como que fueran derechos solamente de los bosques, de los ríos, separando a estos sistemas naturales de los seres humanos. Y eso es absurdo. Los derechos de la naturaleza critica profundamente la separación de seres humanos y naturaleza. Se entiende a los ecosistemas como sistemas que integran a los seres humanos. Lo que sucede es que los seres humanos no podemos vernos a nosotros mismos como el centro, como la única razón de ser, como la especie superior, tal cual decíamos, que debe subordinar o destruir o instrumentalizar como mera propiedad, como mero recurso económico al resto de la vida en el planeta. Para ir terminando entonces, quiero destacar justamente esto. Yo he visto, perdón, una última idea nada más. He visto muchas discusiones ya en paneles, en Internet, sobre esta opinión consultiva y los derechos de la naturaleza. En algunos de ellos ni siquiera se menciona los derechos de la naturaleza, cuando la propia Corte Interamericana los desarrolla en una sección y, como digo, los desarrolla, como lo dice la propia Corte en su opinión consultiva, como un enfoque. Nos queda ahora el desafío de la práctica, por supuesto. Este es un instrumento jurídico, pero es la lucha, las organizaciones sociales,
la educación, los medios de comunicación, las propias sociedades latinoamericanas las que tienen que dar vida a esta valiosa opinión consultiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Agustín Grijalva por esas importantes ideas plasmadas en este momento. La naturaleza no habla, pero sus ríos contaminados y sus bosques talados gritan por justicia, inspirado en la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento damos la bienvenida a la profesora doctora María Beatriz Eguiguren, quien también nos va a dar su ponencia en el tiempo de 10 minutos. Bienvenida, profesora. Adelante. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes con todos y con todas. Primero, agradecer a Agustín y a Natalia que nos pusieron en el contexto justamente de este tema tan importante del webinar del día de hoy. El tema que yo les voy a hablar es cómo se relaciona esta consulta, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el sistema de alerta temprana como una medida de gestión de conflictos socioambientales para la protección efectiva de los derechos de la naturaleza. Los conflictos socioambientales son cada vez más frecuentes y nos afectan tanto a las personas como a la naturaleza, causando vulneraciones de los derechos humanos y ambientales. Es fundamental contar con mecanismos que permitan anticipar estos conflictos para prevenirlos o gestionarlos eficazmente. En este contexto, el sistema de alerta temprana es una herramienta clave para monitorear y alertar sobre las situaciones de riesgo. Y además, la opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza la importancia de estos sistemas en la protección jurídica integral de la naturaleza y de los derechos humanos. La opinión consultiva que aborda la emergencia climática y los derechos humanos, reconoce explícitamente la importancia de implementar medidas de prevención ante riesgos climáticos y ambientales. Y en este contexto, la Corte menciona que los estados tienen la obligación de adoptar mecanismos de prevención que incluyan, entre otros, sistemas de alerta temprana para identificar y responder de forma anticipada a situaciones de riesgo real e inminente y que puedan afectar los derechos humanos y colectivos. Específicamente, la opinión consultiva indica que el deber de prevención con debida diligencia implica la garantía de respuestas rápidas y efectivas para evitar daños a derechos humanos, asegurando que las autoridades conozcan las situaciones de riesgo y que puedan intervenir oportunamente. Así, la Corte interactúa entonces los sistemas de alerta temprana como una herramienta clave, como el marco de prevención reforzada que los estados deben implementar para proteger los derechos humanos y de la naturaleza frente a la crisis climática y a sus efectos. ¿Qué es entonces un sistema de alerta temprana? El sistema de alerta temprana es un instrumento que se basa en la recolección sistemática y análisis de información para identificar indicios tempranos de posibles conflictos socioambientales. Este sistema permite detectar riesgos antes de que escalen a violencia o que su daño sea irreversible. Su finalidad es que las autoridades y los actores sociales puedan tomar decisiones rápidas y coordinadas para prevenir o mitigar los impactos negativos, y además vincula la información de alerta con acciones concretas de respuestas y gestión, facilitando un enfoque integral y colaborativo. El sistema de alerta temprana, entonces, es un proceso participativo y transparente que incluye la recolección sistemática de datos cuantitativos y cualitativos en áreas de alto riesgo. Entonces, ¿qué permite este sistema de alerta temprana? Monitorear las causas profundas y los factores agravantes de los conflictos, identificar con anticipación el riesgo de violencia y evaluar su probabilidad de urgencia, presentar opciones estratégicas en tiempo casi real a los actores principales para la toma de decisiones y, gracias a una apropiada respuesta, evitar el uso de la violencia y promover métodos alternativos para la resolución pacífica de conflictos.
¿Cuál es el ciclo que tiene la alerta temprana? La alerta temprana tiene 6 fases dentro de su ciclo. Entre ellos tenemos monitorear y recolectar la información, y esta recolección de datos es periódica, tomando en cuenta los indicadores tanto interétnicos, socioambientales, y a partir de variables que ya se encuentran establecidas, como condiciones socioeconómicas, socioculturales, gobernanza, ambiente. Y este levantamiento debe realizarse cambiando datos estadísticos de distintas fuentes, como bases de datos oficiales, expertos científicos regionales, la prensa, observadores locales, entre otros. La siguiente etapa es organizar y estudiar la información, y es donde se ingresan todos estos datos obtenidos en un software, y este programa informático justamente realiza este análisis preliminar obteniendo resultados. Si el resultado demuestra variaciones que indican un aumento de probabilidad del uso de la violencia, se actuará según el criterio de los miembros del sistema de alerta temprana. Si no existe un acuerdo, se pedirá un análisis cualitativo a expertos en conflictos socioambientales. La tercera fase es analizar y evaluar el riesgo. Y el análisis y evaluación del riesgo es dirigido por el equipo del sistema de alerta temprana, y además se debe contar con investigadores de otras universidades, que se tengan convenios para que se comprometan a participar en los análisis de los resultados. La cuarta fase es consultar con los representantes de la comunidad, y aquí el resultado del análisis debe ser consultado de forma participativa con los actores del sistema de alerta temprana, incluyendo los representantes interétnicos de la comunidad antes de tomar cualquier tipo de acción. La quinta fase es definir las opciones de acción, en donde los actores del sistema de alerta temprana desarrollan conjuntamente escenarios en el transcurso de la crisis y las correspondientes opciones de acción. Y por último tenemos la sexta fase, que es la toma de decisiones, y que según el tipo de alerta que ha sido obtenido a través de los resultados, se implementarán políticas preventivas a respuestas tempranas acordadas, y según las acciones a ejecutar se les puede corresponder a los diferentes actores que se encuentran involucrados de acuerdo a las competencias también que tienen establecidas según la norma y la Constitución. Entonces, este es el ciclo o la fase que tiene la alerta temprana. Basado en esto, entonces, tenemos la metodología y las fases clave que debe tener el sistema de alerta temprana, donde se utilizan metodologías que combinan fuentes cualitativas, cuantitativas, análisis estadístico, percepciones locales, informes directos, el levantamiento y sistematización de la información de base y seguimiento, y el análisis de evaluación de indicadores de riesgo. Después, una vez que ya contamos con esta metodología y las fases clave que hemos podido observar del sistema de alerta temprana, entonces vamos a analizar de qué forma tiene su aporte los sistemas de alerta temprana con la opinión consultiva también. Entonces, hablamos de que existe un reconocimiento del derecho de la naturaleza a la protección jurídica efectiva en sistemas interamericanos de derechos humanos, la obligación estatal de prevenir y sancionar y remediar las afectaciones a la naturaleza y a los derechos colectivos, la importancia de los mecanismos de los sistemas de alerta temprana para la detección temprana de riesgos a derechos de la naturaleza, la incorporación de perspectivas ambientales en la gestión de conflictos y la garantía de participación a la consulta previa a las comunidades afectadas. Entonces, la opinión consultiva representa un avance fundamental en la protección de los derechos humanos y de la naturaleza frente a la emergencia climática, ya que reconoce la crisis climática como una amenaza directa a los derechos esenciales como la vida, la salud, el agua, el ambiente sano. Establece obligaciones para que los estados deban actuar con debida diligencia, lo que incluye la adopción de medidas preventivas como sistemas de alerta temprana, y además destaca la naturaleza como sujetos de derecho, enfatizando la necesidad de proteger ecosistemas y las comunidades vulnerables con la participación efectiva a la consulta previa. ¿Cuál es la integración del sistema de alerta temprana con la protección de los derechos de la naturaleza? El sistema de alerta temprana permite anticipar los impactos socioambientales negativos que vulneran los derechos ambientales, facilita la articulación entre los actores estatales y sociales y comunidades para respuestas oportunas, promueve la cultura de paz y la prevención de violencia derivada de los conflictos ambientales,
e instrumenta recomendaciones de opinión consultiva en la práctica territorial. Entonces, este sistema de alerta temprana contribuye a anticipar impactos ambientales negativos que pueden vulnerar derechos de la naturaleza reconocidos en opinión consultiva, facilita la coordinación entre gobiernos, comunidades, organizaciones para responder de forma oportuna, promoviendo la prevención de daños y conflictos violentos, y así el sistema pone en práctica los principios de participación, de consulta y respeto a los derechos ambientales o de la naturaleza y colectivos para asegurar una protección integral y eficaz. ¿Cuáles son los desafíos? El sistema de alerta temprana que he presentado ahora del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UTPL ha logrado identificar conflictos con anticipación, fortaleciendo el diálogo social y en algunos casos reduciendo la violencia. Sin embargo, enfrenta retos importantes como ampliar su cobertura territorial, mejorar la articulación de las políticas públicas y asegurar las expectativas. Con esto termino. Porque es imprescindible también aumentar la participación de las comunidades locales para respetar plenamente los derechos colectivos y de la naturaleza. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias a la profesora María Beatriz de Guiguren por esta excelente presentación que ha realizado. Em, Vamos con una frase, en este caso de carácter literario. La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. Atribuida al jefe Seattle, adoptada por Ted Perry en la película de 1972. A continuación, tenemos la presentación de Patricia Walinga. Como mencioné hace rato, le damos también una felicitación por haber sido nombrada recientemente en junio como integrante del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Si no me equivoco, creo que es la primera mujer ecuatoriana en tener esta altísima delegación. Patricia, bienvenida, muchos éxitos. Tiene 10 minutos. Muy buenas noches, gracias por la invitación y también por la felicitación. Por lo menos soy la primera amazónica que estoy en el foro permanente. A mí me gustaría hablar sobre la opinión consultiva que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de tener varias percepciones de la sociedad civil, entre ellos la de los pueblos indígenas. Creo que los pueblos indígenas, el año pasado estuvimos en Manaos ante la Corte hablando sobre nuestra perspectiva de lo que era esta crisis climática, porque ya no es un cambio climático, es una crisis climática. Y me da gusto ver que en la opinión consultiva menciona directamente al Amazonas como un ecosistema tan vital para la humanidad, porque es el que regula el clima en base a la evotranspiración. Y como soy amazónica, esta parte no puede quedarse al margen. El ecosistema amazónico dentro de la opinión consultiva de la Corte Interamericana pone un énfasis de la importancia que es para toda la humanidad este bioma amazónico. Partiendo de esto, de este análisis sobre la importancia del bioma amazónico, cuando se refiere a los pueblos indígenas, lo une con la ciencia que estudia toda esta crisis, que está viendo qué es lo que está pasando, la ciencia y los conocimientos ancestrales de la sociedad local, de los pueblos indígenas, de la gente que habita en los lugares. Pone un especial énfasis en cómo tienen que ser protegidos, cómo tienen que ser incorporados, cómo tienen que ser valorados dentro de la opinión consultiva. Menciona claramente que los gobiernos tienen que valorar y proteger estos conocimientos que son tan vitales en la lucha contra esta crisis climática. Yo creo que es necesario mencionarles de una manera directa porque esto implica que los estados tienen que tomar las medidas necesarias para proteger, para fortalecer toda esta mención que hace la Corte Interamericana dentro de su opinión consultiva. Y esto pasa por el tema de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos. Y esto pasa también porque en territorios como en la Amazonía, sin escuchar lo que está pasando, se está abriendo nuevas fronteras extractivas. Entonces, es necesario seguir mencionando que los saberes locales, tradicionales e indígenas, como lo menciona la Corte, están en estrecha relación con la crisis climática y con todo el cambio que se está suscitando. Por eso es importante que este organismo que es un alto tribunal de la región
haya mencionado directamente el conocimiento de los pueblos indígenas, el derecho propio sobre los ecosistemas. Muchos dirán tal vez que solamente es una opinión consultiva. Para nosotros que hemos venido luchando desde hace muchos años, hablando sobre los derechos de la naturaleza, hablando de que es importante incorporarles dentro de nuestra cotidianidad, cuando hemos hablado ante la Corte de por qué para nosotros es tan importante la vinculación y la incorporación de los derechos de la naturaleza, y que ahora salga una opinión consultiva, nos permite que tengamos herramientas que puedan ser utilizados en varias partes de la región. Y que estas herramientas que se utilicen sean a favor de la naturaleza, pero también del ser humano que habita en esa naturaleza. Porque dentro de nuestra visión como pueblos indígenas, nosotros somos uno más de la naturaleza. No somos tan el centro de la naturaleza, sino uno más de la naturaleza. Y por lo tanto, si destruimos ese espacio tan vital, también es una autodestrucción de los pueblos indígenas. Por eso pienso que si se discute a un nivel legal, como es la discusión que hizo la opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros es elemental que empiecen a salir estas opiniones consultivas. Sé que esto es una opinión consultiva de la Corte, sé que hay otro que sale desde el tribunal, desde la Haya, y que va reforzando esta visión y este paradigma de estar más cerca de la naturaleza, de sentirnos parte de la naturaleza, ya no con una visión extractivista, ya no con una visión de poner el modelo económico por encima del derecho de los pueblos o encima de los derechos de la naturaleza, sino más bien como algo que viene a equilibrar en una crisis que es tan latente dentro de nuestro contexto social y dentro de nuestros países. Creo que es importante mencionar porque esta opinión consultiva, si lo empezamos a analizar, nos permite superar concepciones jurídicas que han estado todo el tiempo haciendo a un lado a la naturaleza. Y creo que es importante que la Corte lo mencione de esta manera. Permite una superación de ver mucho más allá de lo que es solamente el derecho humano o lo que esté aislado. La incorporación de los derechos de la naturaleza nos permite abrir un nuevo paradigma existente dentro de los conceptos y permite una discusión mucho más cercana a los conocimientos de los pueblos indígenas. He participado desde hace muchos años en espacios donde se discute la importancia de los derechos de la naturaleza y siempre hemos estado poniendo eh, a relieve la visión con la que nosotros estamos viendo la naturaleza. Y obviamente, así haya críticas, esa visión no es amigable con el extractivismo, no es amigable con la extracción de petróleo, no es amigable con la extracción de madera y no es amigable con todo lo que implica destrucción. Cuando me preguntan si esto se tiene que frenar, yo pienso que en estos momentos donde estamos en un punto de no retorno y donde la misma Corte lo menciona de que hay un punto de no retorno, es importante empezar a regular y empezar a excluir a perpetuidad aquellos espacios que son tan vitales para la humanidad y como la misma Corte lo menciona, regulan el equilibrio climático. Yo creo que con estos aportes, aún faltando pocos minutos, podría decir que hay muchas cosas de las que se podría hablar, pero lo importante es que la ciencia se está acercando al conocimiento de los pueblos indígenas y si ese acercamiento implica generar nuevas formas de protección hacia los espacios vivientes, habremos dado un paso importante como seres humanos. Si no estamos abiertos a dar ese paso, todavía estamos en el punto de no retorno sin encontrar las soluciones adecuadas para afrontar una crisis que ya es tan real, tan latente en nuestro contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Patricia Hualinga por esa importante ponencia y por supuesto por ese enfoque tan enriquecedor. Mi alma se afana por la verde selva y se une a la vida en cada hoja viva. Gabriela Mistral en el poema La Selva, Mistral de 1954. A continuación, y para cerrar con broche de oro también esta serie de ponencias, damos la bienvenida a Carlos Marés desde Brasil. Bienvenido, profesor. Adelante. Gracias. Buenas noches. Yo creo que
la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 32 del 25 es un punto muy elevado en la discusión de la juridicidad moderna. Pero tenemos que entender que es una cuestión jurídica y que muchas veces la cuestión jurídica, para imponerse, tiene complejidades políticas y que en este momento en el mundo se ve una gran disputa política sobre el futuro. Y por lo tanto, el instrumento jurídico que tenemos y el instrumento jurídico que nos ha dado, que nos ha alertado la Corte Interamericana es muy importante. Quisiera traer 3 puntos. El primero es de que la Corte no hace derecho, no hace leyes, la Corte las interpreta. Y este documento de la Corte es tan importante porque interpreta que en el sistema jurídico nacionales de Latinoamérica, de América, e internacionales de todo el mundo, hay condiciones jurídicas suficientes para decir que el sistema reconoce la naturaleza como sujeto de derecho. Por lo tanto, no es la Corte que lo dice, la Corte interpreta lo que se dice. Y bueno, por supuesto que esta interpretación viene claramente de un conjunto de normas jurídicas reconocidas en el sistema. Bueno, está la Constitución del Ecuador, está la Ley de Madre Tierra de Bolivia, pero están también muchas normatividades internacionales, como la Convención 169, la Convención de la Biodiversidad y muchas otras. Por lo tanto, lo que la Corte nos ofrece es la posibilidad de que tengamos la discusión del sujeto de la naturaleza en las leyes ya puestas. Por lo tanto, nos está creando. El segundo punto es de que el sistema jurídico moderno es un problema. Yo decía que hay una insuficiencia del sistema jurídico, porque, por supuesto, bueno, que a partir de nosotros, a partir de los humanos, la naturaleza tiene derechos, por supuesto. Creo que poquísima gente diría que no la tiene. ¿Pero por qué no la tiene? ¿Pero qué son los derechos? El sistema jurídico moderno ha puesto la naturaleza fuera de los derechos. Pero el hecho de poner fuera de los derechos como objeto del derecho no excluye la realidad de que la naturaleza tiene derechos de existir, de vivir, de estar en su territorio, de tener todas sus interacciones consigo y con la humanidad también. Por lo tanto, el problema es que el derecho reconoce derechos cuando se lo pone en la ley. O sea, cuando la ley dice que un derecho es un derecho, el derecho vuelve a ser derecho. Y entonces lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema jurídico internacional se puede analizar la existencia concreta de leyes que reconocen el derecho de la naturaleza como sujeto de derechos. Yo quisiera tener 2 ejemplos de derechos que son derechos, obviamente derechos, pero que solo se transformaron, fueron reconocidos por el sistema jurídico moderno capitalista después que fueron puestos en la ley. Y aún después que están en la ley, es muy difícil aplicárselos. Yo quisiera tomar 2 y que le sirvan a la naturaleza también. Uno es el derecho de los pueblos, el derecho de las gentes, los derechos colectivos. Los derechos colectivos de las gentes de vivir en comunidad, vivir con su
propia cultura, territorialidad y vivencia común, por supuesto es un derecho. Estos pueblos deben de existir, pero les fue negado desde siempre en el sistema moderno capitalista de derechos y ha sido introducido al final del siglo XX, no solo en normas nacionales latinoamericanas, pero en normas internacionales. Y entonces ya no se duda hoy en el siglo XXI que los pueblos, las gentes, los colectivos, las comunidades tienen derechos. Y el segundo derecho que les quería comentar era el derecho a la alimentación. Ven ustedes, el derecho a la alimentación, nadie puede decir que alguien no tiene derecho a alimentarse. Pero el derecho a la alimentación está reconocido en la ley como derecho integrante al rol de derechos humanos, nada más que en la década de los 90 del siglo XX. Por lo tanto, el sistema moderno capitalista había negado durante todo este tiempo la existencia de un derecho a alimentación. Yo podría decir muchos otros, pero me quedo solo en los dos. ¿Y por qué? Porque estos dos derechos, reconocidos en rol como derechos humanos, no son derechos humanos. El derecho colectivo de las gentes, de la cultura, de la existencia, de la interacción, así como el derecho a la alimentación, pertenecen también a la naturaleza. No es que solo la gente humana tiene derecho a alimentación. La alimentación es un derecho de todos los seres vivos que necesitan la alimentación para vivir. Entonces, la construcción del sujeto de derechos de la Corte Interamericana pasa por la interpretación de que estos derechos humanos no son solo humanos. Esos derechos son también derechos de la naturaleza. Y el tercer punto que quisiera ensanchar es que la consecuencia jurídica del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos es muy profunda. Y no es posible mantener el sistema jurídico como lo tenemos hasta hoy, así como está en los códigos civiles principalmente, pero también en las constituciones y también en el rol de derechos humanos. Si reconocemos la naturaleza como sujeto de derecho. Al reconocer la naturaleza como sujeto de derechos, tenemos un problema, una contradicción que no nos puede ser solucionada con palabras, pero hay que ser solucionada, resolvida, resuelta con cambios profundos en el sistema jurídico. Y a mi juicio, el más profundo de todos los cambios necesarios es la cuestión de la propiedad privada de la tierra. La propiedad privada de la tierra es una invención del sistema jurídico moderno. Fue inventada en el comienzo del siglo XIX en los códigos civiles y la tierra pasó a ser llamada de bien jurídico inmóvil, un bien inmóvil. Perdió el nombre de naturaleza, perdió el nombre de tierra y se transformó en un patrimonio jurídico de una única persona, con un poder tal que está en el Código Civil que puede destruirla. No es posible mantener este concepto de derecho privado sobre la tierra junto con los derechos de la naturaleza. O sea, el sujeto jurídico naturaleza impone una destitución del derecho individual de la tierra. La tierra tiene que servir
a todas las gentes y no gentes. Esta es la consecuencia jurídica más profunda y más difícil de hacerla, por lo tanto. Para encerrar, quisiera decir que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho es tan profundo como ha sido la negación de la esclavitud en el siglo XIX. Cuando el derecho, que ya tenía reconocido el derecho a libertad de todos, ha tenido que reconocer que los esclavizados también tienen derecho individual, personal, humano a la libertad. Fue aplicación de un sistema jurídico que ya lo había, pero no era aceptado. Lo mismo pasa ahora. Al aceptarmos el sujeto jurídico naturaleza, estamos aceptando una cosa que ya está en el sistema, pero que niega otra cosa que es la propiedad privada de la tierra. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Carlos Marés por la brillante exposición de este momento. Vamos ahora también a mencionar una pequeña frase, porque no heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos. Proverbio indígena popularizado en América Latina y citada en varias obras ecológicas como en Páramo de 2009. En este momento vamos a hacer una pequeña corte comercial nada más, unos pequeños anuncios solamente para prepararnos ya en la segunda parte, que va a ser la parte, creo, interesante también de las preguntas a las cuales van a responder cada uno de nuestros integrantes. Sin antes recordarles que este evento ha sido organizado por varias de las organizaciones que constan aquí, y a quienes me permito nuevamente darles un reconocimiento: CELID Plural, el Observatorio, CEPEDIS, GARM, Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar y la Red Jurídica Crítica. CELID Plural comienza con esta serie de eventos que van a ser realizados durante 3 semanas, ¿no? Una modalidad más que brinda al público en general, que es la modalidad de ponencias, de debates, de discusiones de temas de coyuntura y de actualidad. CELID Plural es una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, el patrimonio cultural y la justicia ambiental, todo ello desde una perspectiva plural, interseccional, crítica, sostenible. También me permito hacer el anuncio, me han pedido desde el Programa Andino de Derechos Humanos también, hacer el anuncio de 2 programas que en este momento están abiertos y que se van a poner los links ya en el chat grupal para que ustedes tengan acceso: el programa de Derechos Humanos y Políticas Públicas y herramientas en apoyo en contextos de crisis, con lo cual también usted tiene la posibilidad de estudiar. Tenemos también un programa de especialista en derechos humanos y también un programa, si me permiten por acá revisar, que es de derechos humanos y justicia juvenil restaurativa. No se olviden también de aplicar estos programas, y ahora pues vamos a dar, perdón, la segunda parte, que va a ser en el mismo orden de intervención, para lo cual las ponentes tendrán aproximadamente entre 5 y 7 minutos. Vamos a comenzar con la doctora Natalia Green, quien tendrá la siguiente pregunta que me permito ahora leer. ¿Cuál considera que es la importancia y el impacto que la opinión consultiva puede tener para el movimiento global de derechos de la naturaleza, y en particular para las organizaciones de la sociedad civil, considerando su crecimiento durante los últimos años, y además cuáles podrían ser estos desafíos, oportunidades y riesgos? Adelante, por favor, Natalia. Alex, muchísimas gracias, y quisiera agradecer a todos los ponentes que acaban de presentar sobre este tema tan importante. Yo creo que vale resaltar que estamos en un momento histórico. Yo creo que la Corte Interamericana, el hecho de que se pronuncie sobre los derechos de la naturaleza ya es histórico y necesario. Creo que me parece recalcar que lo que dice Patricia, ¿no? Que el hecho de que la ciencia, las leyes se estén acercando a lo que los pueblos indígenas han dicho hace tanto tiempo, es clave que se vaya traduciendo esta comprensión de que somos naturaleza en la legislación. Es muy
importante. Y por supuesto es importante para este movimiento global por los derechos de la naturaleza, que como yo he expuesto, ha crecido de una manera significativa. Vale dar un par de datos. Antonio Guterres en el 2019, por ejemplo, planteó que el movimiento de la ecojurisprudencia era el movimiento de mayor crecimiento del siglo XXI. Existe también un crecimiento enorme de todo el material académico sobre el tema. Vale resaltar, por ejemplo, que cuando nosotros planteamos esto una constitución en el 2008, apenas encontrábamos tal vez 4, 5, 7 artículos escritos sobre el tema o libros sobre el tema. Y ahora en Google Scholar vale solamente poner derechos de la naturaleza y salen más de 18.000 entradas. Es impresionante cómo ha avanzado este tema y que en efecto se ha dado de manera muy diferente en cada uno de los países y en cada una de las regiones, que para mí es casi como encontrar cuál es el sistema, ¿no es cierto? El cracking the system, la falla en el sistema para poder introducir este tema tan importante, porque sabemos que los sistemas están siempre controlados por gobiernos y empresas que lo que buscan es seguir y les interesa seguir tratando a la naturaleza como un objeto de explotación para seguir teniendo réditos de la naturaleza. Sin embargo, si no cambiamos este paradigma y no nos entendemos como parte de la naturaleza, realmente no existe un planeta 2, no existe realmente un futuro para no solamente las siguientes generaciones, sino para esta misma que está aquí presente. ¿Cuál es entonces el impacto? El impacto es que la sociedad civil todos los estados signatarios del sistema interamericano ya tienen jurisprudencia, ya tienen una jurisprudencia internacional. Eso me parece que es lo más importante. Creo que y hemos visto también un debate sobre qué tanto, qué tan extenso puede ser esto. Bueno, esto es lo que hemos buscado. No es yo le haría, es casi un símil como si hubiésemos logrado cambiar todas las constituciones, no de tal manera y no tan fuertemente y no de la manera como lo tenemos en el Ecuador, por ejemplo, y habrán estados y cortes que todavía lo debatan. Sin embargo, ya está en el debate, ya está en el debate si es que se lo puede utilizar o no como jurisprudencia internacional. Y ya está en el debate porque una corte lo ha establecido en una opinión consultiva que, como le hemos escuchado a Agustín y a los otros ponentes, ya es una herramienta jurídica y existe jurisprudencia. Eso entonces permite a las organizaciones de sociedad civil decir, no estamos locos, no estamos diciendo solamente que soy el río. El río tiene derechos, soy el río, somos parte de esto y podemos plantear un caso, por ejemplo, de violación de derechos de la naturaleza para un río, para un ecosistema. Podemos plantear entonces ampliar esta mirada de que la naturaleza puede llegar a las cortes porque existe jurisprudencia internacional. ¿Cuáles son, por supuesto, los desafíos? Que sigamos y seguimos una transición en un modelo que vea la naturaleza como un objeto y hay que transitar a un modelo ecocéntrico, de este antropocéntrico, para que entendamos que la naturaleza es sujeto de derechos. Y ahí vendrán cortes, jueces, personas, abogados, como dicen ahí, si es que hay dos abogados en la sala, hay tres opiniones, entonces varias opiniones que digan, ¿no es cierto?, si es que esto se puede o no se puede utilizar. Bueno, mi llamado es que la sociedad civil latinoamericana de todos los países signatarios del sistema interamericano utilicen esta jurisprudencia, que vayamos a las cortes, que interpongamos estos casos, porque incluso en países que no tenían esta herramienta, como es el caso de Perú, por ejemplo, por eso mencioné yo al caso de las mujeres Cucama en el río Marañón, un país como el Perú que no tiene jurisprudencia de derechos de la naturaleza, logró que una jueza reconozca los derechos del río Marañón. Ahora entonces no se tiene que solo citar a la jurisprudencia comparativa de Panamá, de la Ley Nacional de Panamá o de Bolivia o de la Constitución del Ecuador, sino que ya se puede citar una opinión consultiva donde los países signatarios tienen que cumplirla en el sentido de que es una opinión consultiva vinculante. Eso me parece clave, me parece que esa es la oportunidad más importante. Desafío, por supuesto, que haya gente que todavía lo siga rechazando, lo siga cuestionando. ¿Por qué? Porque existen intereses económicos muy fuertes que no le conviene que la naturaleza sea un sujeto de derechos. Sin embargo, yo me acuerdo haber escuchado esto y es que no es importante ya tener una declaración de los derechos de la naturaleza. Es importante tener esta opinión consultiva, mismo que tengamos retrocesos, mismo que tengamos violaciones, mismo que en el mismo Ecuador, que lo tienen en la Constitución, quieran que existan retrocesos. ¿Por qué?
porque no estamos, por ejemplo, cuestionando que la Declaración de los Derechos Humanos exista o no exista. Todos estamos contentos y felices de que hace 77 años hubo una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pese a que hoy por hoy se violan estos derechos humanos y sabemos que eso es una realidad. Sin embargo, seguimos implementando y buscando que se garanticen estos derechos. Eso entonces es un mensaje para todos aquellos que no se vean desmoralizados, que si es que existen estados que no quieren o no buscan la garantía de los derechos de la naturaleza, no significa que estos no funcionan, significa que tenemos que luchar de una manera más fuerte para poder garantizarlos. Mil gracias, apreciada Natalia, y excelente con los tiempos, ahí muy precisa. Vamos a darle la palabra a Agustín Grijalva. También si podemos proyectar la pregunta, por favor, si me ayudan. Mientras tanto, yo voy a seguirla leyendo acá. La pregunta para Agustín Grijalva es la siguiente. En la opinión consultiva se plantea que los derechos de la naturaleza y el derecho al medio ambiente, a ver, estamos, creo que se me pasó ahí. Nuevamente, en la opinión consultiva se plantea que los derechos de la naturaleza y el derecho al medio ambiente sano deben complementarse. ¿Cree que esto es posible? Y si es posible, esto es deseable. Adelante, por favor. ¿Sí se me está escuchando? Sí, Perfecto. perfecto. Bien. Sí, este en realidad es un debate que ya lleva varios años, porque eh, desde el derecho ambiental hay quienes, digamos, son escépticos o abiertamente contrarios al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, tienen sus argumentos, dicen que no ha sido práctico, que niega los derechos humanos. Desde los derechos de la naturaleza se ha sido muy crítico se ha sido muy críticos de que el derecho al medio ambiente sano, el derecho ambiental más bien, a veces se limita solamente a regular la contaminación, a regular el daño ambiental sin proteger suficientemente a los ecosistemas, ¿no? Es decir, a legitimar o justificar la explotación de la naturaleza, más que su protección. Pero yo diría que esta opinión consultiva nos pone a debatir y a discutir necesariamente a todos. Creo que ha llegado el momento para el derecho ambiental, para el derecho internacional ambiental, ya frente a una opinión consultiva, de tomar seriamente este debate, ¿no? Y como digo, he oído paneles brillantes sobre cambio climático todos estos días, muy lúcidos y que han ignorado la Declaración de Derechos de la Naturaleza. Creo que eso no se debe, no se puede hacer, porque está en el enfoque, la visión de la opinión consultiva como sostenía. Que además esto, como bien se decía, es un proceso que ya viene desde antes, ¿no? Con la opinión consultiva 223-17, como bien se decía en el chat, el convenio de diversidad biológica, hay decenas de declaraciones de Naciones Unidas sobre derechos de la naturaleza también, hay sentencias, como bien nos recordaba Natalia, en varios países del mundo, y ahora hay una opinión consultiva de una corte internacional. Entonces, el tema está ya planteado. Em, Me parece que una concepción es ineludible, una reconceptualización en el derecho ambiental de lo que se entiende por ambiente, porque la Corte nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo la, las condiciones para los derechos humanos, incluyendo el derecho al medio ambiente y o el derecho al ambiente, como le llama, y el derecho a un ambiente, a un clima sano, que es el derecho que está infiriendo o derivando del derecho a un ambiente sano, la Corte, dice, estos derechos humanos necesitan como condición, como presupuesto, los derechos de la naturaleza. Eso es lo que se plantea en la sección respectiva. Esa es la relación que establece. Entonces,
es una concepción totalmente nueva, como indicaba muy bien agudamente el profesor Marés. Los derechos humanos tienen que repensarse, y de hecho se están ya repensando. Por ejemplo, Wilkin Lika y todo un grupo de filósofos políticos, ¿no? Y en varias partes del mundo, los fundamentos mismos de los derechos humanos se están reconceptualizando, porque es una nueva concepción de derechos humanos la que nos implica el reconocer a los derechos de la naturaleza como sus antecedentes. La opinión consultiva dice, los derechos de la naturaleza surgen de la relación entre seres humanos y naturaleza. Por tanto, no tiene sentido la crítica de que los derechos de naturaleza olvidan los derechos humanos. Estos derechos surgen de la relación. Somos nosotros los que estamos tomando conciencia como parte de la naturaleza de que tenemos que respetar ciclos, estructuras, funciones y existencia de los ecosistemas, de los que además somos parte. Entonces, indudablemente, digamos, esto va a tener, tiene que tener, no puede dejar de tener un impacto sobre el derecho al ambiente sano, sobre el mismo sentido del derecho a un clima sano, como lo dice la Corte. ¿Cómo concibe, reitero, cómo concibe la Corte el clima sano? Como un sistema complejo, ¿no? Ecológico, integrado por otros ecosistemas que funcionan, digamos, como un sistema planetario que funciona adecuadamente en relación con otros ecosistemas. Es decir, es una concepción totalmente ecocéntrica, ¿no? Y la concepción del medio ambiente como un medio del ser humano, exclusivamente un medio del ser humano en cual es el centro y el ser superior, el dominante, que vuelve propiedad e instrumento a todo el resto de la naturaleza y todas las demás especies y todas las demás expresiones de vida, es superado en esta opinión consultiva. De manera que efectivamente yo creo que aquí hay, como decía nuevamente, un giro ecocéntrico profundo, de fondo, con hondas consecuencias epistemológicas, técnicas, y que por supuesto tienen que aterrizar en el litigio, en las políticas públicas y por supuesto también en la lucha social. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Agustín Grijalva por ser concreto, respetar los tiempos. En este momento vamos a nuestra tercera participación. En el orden que habíamos anunciado, la profesora María Beatriz de Guiguren, con la pregunta que espero también me ayuden también a colocarla en pantalla, que me voy a permitir a revisarla. Pregunta, tomando en cuenta la alta conflictividad socioambiental en Latinoamérica, ¿considera que esta nueva opinión consultiva provee de conceptos y mecanismos concretos para una mejor protección de la naturaleza orientada a responder a la crisis del cambio climático? Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Alex. Yo considero que la opinión consultiva ofrece respuestas importantes para abordar esta creciente conflictividad socioambiental que está atravesando Latinoamérica, sobre todo donde los intereses económicos, la actividad extractiva y la defensa de los territorios siguen generando conflictos sociales, siguen generando desplazamientos y violaciones de los derechos fundamentales. Y con esta opinión consultiva, la Corte no solo otorga herramientas judiciales a las comunidades y los movimientos sociales para que puedan defender sus territorios frente a todos estos proyectos extractivos que generan conflictos socioambientales, sino que también fortalecen el marco de protección frente a estas acciones estatales o privadas y que puedan desencadenar en conflictos socioambientales. Por lo tanto, yo creo que esto obliga de alguna manera a los estados a prevenir o a evaluar los riesgos socioambientales antes de autorizar proyectos o actividades con potencial conflictivo, brindando sobre todo mayor protección a los grupos que son vulnerables y defendiendo también la cohesión social en los contextos de la escalada de los conflictos socioambientales. Hay que pensar que son escenarios
donde se escalan los enfrentamientos por el uso, acceso y control de los recursos naturales, el acceso al agua, a la tierra y otros recursos, así como también amenazas contra defensores ambientales, y la opinión consultiva exige la implementación de recursos judiciales que sean efectivos y la protección específica para quienes lideran esta defensa también ambiental. En sí, yo creo que la opinión consultiva no solo provee de conceptos, sino que establece ya mecanismos judiciales y procedimentales concretos para afrontar la conflictividad socioambiental, convirtiéndose en una herramienta que sea fundamental para avanzar hacia soluciones que sean preventivas y que sean restaurativas ante esta crisis climática y ante los recurrentes conflictos socioambientales que enfrenta Latinoamérica en materia ambiental. Listo, muchísimas gracias a la profesora María Beatriz de Iguren por esa excelente y concreta respuesta. En este momento vamos a dar la palabra a Patricia Hualinga, quien tiene la siguiente pregunta, que también espero que nos la ponen en pantalla. Mientras tanto, voy a dar la lectura respectiva. Para Patricia Hualinga. Responde la opinión consultiva sobre cambio climático a las observaciones de los pueblos indígenas, en especial de los pueblos amazónicos y los más afectados por la crisis del clima. Adelante, por favor, Patricia. Pienso que la opinión consultiva sí responde a la crisis socioambiental que tenemos los pueblos indígenas, porque desde un primer momento ya dice que la naturaleza no es solo objeto de explotación, sino que hay una discusión de que tiene derechos. Y por lo tanto hay países como Ecuador que reconocen los derechos de la naturaleza. En ese contexto, aunque no ahonda específicamente en todos los conflictos, sí menciona pues los riesgos que existen, especialmente en territorios como la Amazonía, de que va cambiando todo el ecosistema, de que la Amazonía, que es netamente húmedo, se está volviendo seca y que estamos en un punto de no retorno. Lo menciona con mucha claridad. Además menciona claramente cuánto de carbono está deteniendo la Amazonía. Creo que dice unos 200.000 millones de toneladas de carbono que con la destrucción de la Amazonía saldrían a perjudicar a todo el planeta. Entonces, menciona con mucha claridad, especialmente el tema amazónico, pero lo más importante que yo veo es que valora al nivel del conocimiento científico el conocimiento de los pueblos indígenas. Habla de la protección que tienen que tener estos conocimientos. Eh, y, y además menciona que los habitantes que estamos en la primera línea estamos siendo netamente perjudicados en distintas formas por las crisis que estamos viviendo, ya sea por distinta índole, habla de las inundaciones, por ejemplo, está hablando de la tala de bosques, entonces sí está señalando explícitamente las causas que están ocasionando esta crisis dentro de los pueblos indígenas. Eh, Quiero volver al tema que mencioné, de que menciona claramente sobre el valor del conocimiento y cómo esto tiene que ser aplicado para poder de alguna manera trabajar a contrarreloj ante esta crisis que estamos teniendo. Y cómo tiene que ser protegido por los estados estos conocimientos, cómo no tiene que ser apropiado para fines comerciales, sino más bien que tiene que ser coordinado para que pueda buscar una solución. Yo creo que aborda temas específicos, temas absolutamente claros que tienen que ver con la realidad de los pueblos indígenas. Aborda desde el punto de por qué es importante ecosistemas como la Amazonía, qué impactos tienen los pueblos indígenas, cuáles son las consecuencias de estos impactos, qué crisis está viviendo, por ejemplo, los que vivimos a la orilla de los ríos amazónicos, al mismo tiempo, cuál es la posibilidad de coordinación con la ciencia. Creo que sí aborda, y porque lo aborda porque escuchó a los pueblos indígenas. En Manaos, que era la audiencia, había decenas de pueblos indígenas que fueron a presentarse ante la opinión consultiva y que les llevaron todo lo que se estaba viviendo en el territorio.
problemas con las madereras, problemas con las petroleras, problemas con las mineras, problemas con las aperturas de carreteras, problemas de la desatención de los estados. Y creo que recogiendo todo esto lo ha plasmado dentro de la opinión consultiva, algo que seguramente para la Corte no es nueva, porque la Corte ya había sentenciado casos como el caso Sarayaku, donde de alguna manera visibilizó los impactos que podría tener una actividad extractiva y que a pesar de que fue un fallo en materia de derechos humanos, tuvo que ver mucho sobre el conocimiento ancestral y sobre los derechos de la naturaleza. Entonces, sí recoge a profundidad y vuelve a recalcar de que la naturaleza no solo sea como un objeto, sino más bien sea visto como un sujeto de derechos. Yo aquí mencionaría, para hacer un puntito de, de hablar sobre propuestas que tenemos los pueblos indígenas. Por ejemplo, mi pueblo Sarayaku tiene la propuesta de la selva viviente. Para nosotros la naturaleza siempre tuvo derechos, siempre estuvo ahí, y la selva viviente es la búsqueda de un reconocimiento real de que la naturaleza es un ser vivo, consciente y por lo tanto sujeto de derechos, y que tiene que estar libre de extractivismo, excluido a perpetuidad todo tipo de exclusión petrolera. Y es más, no tiene que estar en manos de los gobiernos para que no privaticen como con las áreas protegidas, sino que tiene que estar en manos de los mismos pueblos indígenas que siempre lo han mantenido cuidando y que se entienden con la naturaleza. Con esto terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Patricia Gualinga por esa excelente respuesta. Finalmente vamos con el profesor Carlos Marés. Voy a permitirme revisar también la pregunta para el profesor. ¿Cree que este reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos constituye una ruptura estructural en el derecho moderno? ¿Cómo ve este respecto que está constando en esta opinión consultiva? Adelante, estimado Carlos. Gracias. Yo creo que sí, por supuesto, es una ruptura de un paradigma. Yo creo que hay ya en el siglo XX, cuando se reconoció los derechos colectivos de los pueblos, ha sido una primera ruptura de paradigma. Y ahora sí, con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, es la ruptura final. ¿Por qué digo ello? Porque no es posible reconocer un sistema jurídico basado en el derecho individual de propiedad, fundamentalmente, cuya legitimidad de las relaciones se da por un contrato, que es una cosa que determina obligaciones mutuas, igualitarias, en principio, pero que de realidad no son igualitarias y ni siquiera puede generar una legitimidad en contra de los derechos de la misma naturaleza. Entonces, el sistema jurídico moderno, capitalista, colonial, que se ha creado, se ha desarrollado en los 5 siglos de colonialismo y que se ha desarrollado con mucha pureza en los 2 últimos siglos, desde el comienzo del XIX, con los códigos civiles principalmente y con las constituciones, con el sistema constitucional. Este sistema es un sistema netamente humano e individual. O sea, todo que no sea humano y no sea individual estaría fuera del sistema. Cuando se reconocen los colectivos y se reconoce la naturaleza como sujeto, los colectivos como sujeto y la naturaleza como sujeto, este sistema pierde su base fundamental, que es la base de la propiedad privada individual. Pero de todas las propiedades, la propiedad de las cosas materiales simples, las cosas, puede hasta subsistir. El sistema propietario de cosas simples puede hasta subsistir basado en el contrato. ¿Y por qué digo pueden hasta? Porque con pequeños cambios se arregla. La diferencia es que la mercancía, cuando se toma la propiedad individual, excluye a todos los otros. Y esto es malo. Pero
puede subsistir, pero las propiedades de invención del capitalismo, aquellas cosas que el capitalismo ha transformado en mercancías por pura norma legal, por una reglamentación legal, que son la tierra, la más importante de todas, el conocimiento, con las patentes y las formas patentarias de limitar y excluir el conocimiento, y mucho más reciente, las semillas. O sea, es imposible que un sistema que se permite organizar derechos a la tierra, al conocimiento y a las semillas pueda subsistir con derechos colectivos que son fundamentalmente no contractuales, porque son derechos de dádiva, derechos de respeto, derechos de necesidades, derechos de amor. Eso no puede subsistir con un sistema de exclusividad de contractual y de derechos individuales. Entonces, si uno se pregunta, ¿es posible reconocer la naturaleza como sujeto de derechos y a la vez decir que las semillas son propiedad de alguien individual y que no sirven para producir alimentos, sino que sirve para producir ganancias? ¿Esos dos sistemas pueden subsistir? Por supuesto que no. Entonces nosotros estamos frente a una transformación profunda, no solo del derecho, sino que de la sociedad. Es necesario cambiar la sociedad y el derecho va por detrás. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que se utilicen las normas legales y las normas legales que dan a la naturaleza la condición de sujeto de derechos para incluir los cambios necesarios a la sociedad. Por supuesto, no será la principal forma de cambio, pero ayudará en el cambio. Entonces, sí, estamos delante de una transformación profunda y que, por supuesto, hay resistencias y habrá resistencias, así como hay resistencias a los derechos de los pueblos. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Carlos Marés por la excelente intervención. En este momento voy a permitirme nuevamente agradecer a las organizaciones que han sido parte de este evento, que prácticamente se ha formado un networking que esperamos para futuro pues se sigan realizando este tipo de cooperaciones a CELIT Plural, al Observatorio, CEPEDIS, a GARN, al Programa Andino de Derechos Humanos, a la Universidad Andina Simón Bolívar, a Redig y por supuesto a CELID también que nos ha dado la oportunidad de la organización de este evento. También quisiera, no antes de despedirme, por supuesto, hacer un poquito referencia al Programa Andino de Derechos Humanos, que en este momento está pues promocionando el programa de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Herramientas de Apoyo en Contexto de Crisis y la especialización en Derechos Humanos de Justicia Juvenil. Únicamente y a manera de cierre, aparte de el agradecimiento a cada uno de los ponentes, de las ponentes, y más que repetir un poco las anotaciones que tengo acá en el cuaderno, una breves reflexiones respecto de la importancia que cada uno de los ponentes, las ponentes nos han dado en esta noche. Desde Natalie Green se han dado unos antecedentes importantísimos de lo que ha sido los derechos de la naturaleza desde Ecuador para el mundo como una suerte también de lo que se denomina, por ejemplo, desde Marcelo Neves de Brasil, esta transnacionalización del derecho, es decir, cómo también desde el sur se está exportando también estas nuevas formas, ¿no es cierto?, de pensar y de repensar, como decía también Carlos Mares, ¿no?, desde una postura no colonial, desde una postura no tradicional, no antropocéntrica, ¿no? Y esto es importantísimo porque efectivamente los derechos de la naturaleza están ya presentes en varios países del mundo.
Luego también desde Agustín Grijalva se ha dado primero una explicación sobre la opinión consultiva y se ha dicho que las opiniones consultivas no tienen este carácter de interpretativo, de interpretación. Y sobre esto, claro, hay un muchísimo debate, son o no son vinculantes, ¿no? Si uno revisa ahí la Convención de Viena de 1969 y se va estrictamente al rigor de lo que nos dice el derecho internacional público sobre el soft law, efectivamente no serán vinculantes, pero el desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus etapas nos ha mostrado que son vinculantes porque son una interpretación de los contenidos de la Convención y al no respetar los contenidos del alcance de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, muy posiblemente uno de los estados pues no observe sus obligaciones y cometa un ilícito internacional. Más aún si estos contenidos han sido parte ya, como así lo ha mostrado, ¿no? La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, parte de sus sentencias o parte inclusive de la Corte también Constitucional ecuatoriana, ¿no? Y importantísimo, por supuesto, con esto que lo ha mencionado, de que actualmente esas sentencias, esa jurisprudencia, estas convenciones ya tienen un enfoque ecocéntrico en el cual se está dando un valor intrínseco por sí mismo a cada uno de estos elementos de la naturaleza. Luego tuvimos también por parte de la profesora Beatriz, que nos habló de los ciclos, ¿no? De prevención, de los ciclos de alerta temprana, 6 ciclos importantísimos desde el momento mismo de lo que es la monitoreo, la recolección de la información, la organización de los datos respecto de los riesgos y cómo también la opinión consultiva 32 ha dado un importante avance para la protección frente a la crisis ambiental actual, ¿no? Algo que por supuesto también sigue estando en debate. Muchas personas creen que todavía el tema de la crisis ambiental es solamente una cuestión de discurso, cuando estamos viendo los efectos reales, ¿no? En la actualidad ya más de los países de Naciones Unidas se están uniendo precisamente en las conferencias respecto del medio ambiente por las alertas reales y actuales que significa el cambio climático. Entonces, en ese sentido, pues nos ha dado elementos importantes para hacer frente a la crisis climática y a las obligaciones que tienen todos los estados para prevenir el daño de los ecosistemas. También una importante análisis y un enfoque sumamente trascendental por parte de Patricia Wallinga, que nos habla justamente desde la Amazonía, ¿no? Cómo esos saberes ancestrales, cómo esos saberes de los pueblos indígenas están siendo rescatados, están siendo reconocidos y por supuesto esto ya dice, esto es una gran importante, un gran alcance y aquí Patricia me hizo acuerdo a Antonio Carlos Wolmer también de Brasil, que habla del pensamiento crítico y una de las formas de luchar precisamente contra el positivismo y él habla el positivismo de combate, es decir, cómo este reconocimiento de los saberes, ¿no es cierto?, de los pueblos, especialmente del sur, han servido también para, a través del reconocimiento positivista, luego llevarlos a la judicialización o al reclamo judicial, sea a nivel de cortes internas, de cortes internacionales, ¿no? Y importante también en este sentido de que este reconocimiento que se está dando, creo que nos llama también a la reflexión de buscar nuevos paradigmas. Y aquí también me venía un poco, digo, la duda histórica que muchas de las veces nos olvidamos. Recordemos que desde los mismos presocráticos a la naturaleza ya se le consideraba animada. El mismo Tales de Mileto, Anaximandro, ya consideraban a la naturaleza, ¿no es cierto?, como un elemento trascendental, fundamental. Y no se diga, por ejemplo, con el mismo Sócrates, con Plutarco y demás, que inclusive daban una importancia real a la naturaleza. Y algo que mencionó también el profesor Carlos Mares, concomitante con esto, cuando viene la época de la racionalidad, con Descartes, con Bacon, nos hacen una especie de reseteo y se separa efectivamente ahí a la naturaleza del ser humano, cuando el ser humano siempre ha sido parte, ¿no?, de todo este gran ecosistema. Finalmente, la complejidad jurídica, nos decía profesor Carlos Marés, que existe, ¿no es cierto? Y esta serie de disputas respecto del futuro, ¿no? ¿Es o no es sujeto de derechos? Y claro, llama la atención cómo desde los juristas, los abogados, no nos hace mella ni nos llama la atención que una corporación, que una empresa jurídica sea sujeto de derechos.
Para nosotros está claro, es evidente que una cosa, ¿no es cierto?, integrante, por supuesto, con varias personas, sea un sujeto de derechos, pero sin embargo sí nos llama la atención que la naturaleza, que un río, que los animales tengan derechos aun cuando estos tienen pues vida propia y además un elemento intrínseco por sí mismo, ¿no? Aquí se nos hablaba también de que el derecho es el que a lo largo de la historia es el que ha dado los reconocimientos, ¿no es cierto?, de que si ciertas personas o ciertos grupos tienen o no tienen derecho. Nos hablaba del derecho a la alimentación y como de muchísimos derechos están vinculados además a los derechos humanos y por tanto es importante el ejercicio de estos derechos y que están vinculados intrínsecamente tanto los derechos humanos como los derechos de la naturaleza, ¿no? Importante también, ya para ir finalizando, que es uno de los retos, digamos, actuales, ir transformando estas concepciones y estos enfoques que tradicionalmente han sido dados también desde el norte global, diría yo, ¿no? Y tener unas nuevas posturas, especialmente porque el cambio climático es una realidad y ya no es solamente una amenaza futura. En ese sentido, pues me he permitido dar una pequeña y muy breve, muy sucinta resumen de todo lo que ha sido este importante evento. De mi parte, quisiera agradecer a cada uno de los ponentes, las ponentes, por su tiempo prestado en esta noche y no solamente por ello, sino porque cada uno de ustedes dentro de su labor, dentro de su currículum, han trabajado y están trabajando como activistas, como docentes, como investigadores, investigadoras, contribuyendo para que este mundo sea mucho mejor y especialmente en esta lucha por los derechos de la naturaleza. Ustedes son la voz, ustedes son el ejercicio y la acción de los derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias a todos y a todos por acompañarnos y hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias.